El Atlántico, diciembre de 1872. Un barco a la deriva, con una historia que no puede contar. El sol invernal se inclinaba bajo el horizonte aquel 5 de diciembre, cuando el vigía del Dei Gratia avistó algo extraño. Un barco a la deriva, sus velas izadas pero extrañamente flojas, moviéndose con la corriente pero sin gobierno. Era el Mary Celeste. Al principio, alivio. Un barco a la deriva suele significar supervivientes, pero conforme las embarcaciones se acercaban, ese alivio se enfrió hasta convertirse en inquietud. El Mary Celeste navegaba demasiado bien. Su rumbo era firme, su aparejo intacto, su casco sólido, y sin embargo, nadie en cubierta. Ninguna bandera, ninguna señal, ninguna voz que cruzara las aguas agitadas. Un barco vivo, pero sin vida. El capitán Morehouse ordenó formar un grupo de abordaje. Mientras remaban hacia el buque silencioso, las olas susurraban contra su casco de madera. Cuando los hombres subieron a bordo, lo sintieron de inmediato. Un vacío que no parecía natural. Esto no era un naufragio, no era una batalla, esto era abandono, pero un abandono sin motivo. La cubierta estaba mojada, pero no destrozada. Las velas estaban gastadas, pero no hechas jirones. Los cabos estaban sueltos, pero no cortados. Dentro de la cabina del capitán encontraron el cuaderno de bitácora. Su última anotación era de 10 días antes. Mares en calma, buen tiempo, nada inusual. De pronto cada detalle parecía equivocado. ¿Por qué una tripulación experimentada simplemente abandonaría un barco que estaba perfectamente? En la cocina aún flotaba el tenue olor de comida preparada. La ropa colgaba ordenadamente en ganchos, seca, sin usar, esperando. En el camarote de un niño, una pequeña pizarra yacía en la cama, la tiza emborronada por una manita desaparecida hacía tiempo. Lo más escalofriante de todo, la comida y el agua del barco estaban intactas. No faltaba nada, excepto la gente y el bote salvavidas. Cerca del centro del barco encontraron la bomba principal desmontada, sus piezas esparcidas como si alguien la hubiera desarmado a mitad de una reparación. ¿Estaba la tripulación convencida de que el barco hacía agua? Pero la sentina estaba casi seca. El Mary Celeste estaba a salvo. Bajo cubierta, los barriles de alcohol industrial permanecían apilados en perfecta formación. Más de 6.400 litros. Solo 9 habían tenido un pequeño escape, apenas suficiente para causar preocupación. No hubo explosión. No hubo vapores lo bastante fuertes como para dañar. No hubo fuego. La carga estaba intacta. El barco estaba sano. Los suministros, abundantes. Era como si la tripulación hubiera bajado con la plena expectativa de regresar, pero nunca lo hicieron. Abandonar un barco seguro es casi impensable para un marino. El océano es despiadado. El bote salvavidas, el único objeto faltante, era mucho más frágil que el propio Mary Celeste. ¿Por qué elegir el mar mortal sobre la seguridad de un barco en perfecto estado? La respuesta tenía que estar en el miedo. Pero, ¿miedo a qué? ¿Un ataque pirata? El barco transportaba objetos de valor, oro, herramientas, instrumentos. Nada fue tocado. ¿Un motín? Algunos argumentaron que la tripulación se había sublevado contra el capitán Briggs. Pero ¿dónde estaban las señales? No se veían armas, no había caos, no faltaban pertenencias personales. Y Briggs era muy respetado, calmado, hábil, profundamente confiable. Un motín deja cicatrices. Este barco no tenía ninguna. ¿Un maremoto? ¿Un terremoto submarino repentino que asustó a la tripulación? Pero la carga estaba en su sitio. Nada roto,
No se registró ningún movimiento violento y los marineros no abandonan el barco por temblores. Luego vino la teoría moderna más popular, la explosión por alcohol. Así es como va. Algunos barriles filtraron vapores. Los vapores se acumularon bajo cubierta. La tripulación temió una explosión. El capitán ordenó a todos subir al bote salvavidas temporalmente. Ataron el bote al barco. La cuerda se rompió. El Mary Celeste siguió navegando sin ellos. ¿Es lógica? ¿Es limpia? Explica la calma del abandono. ¿Un motín? Algunos argumentaron que la tripulación se había sublevado contra el capitán Briggs. Pero ¿dónde estaban las señales? No se veían armas, no había caos, no faltaban pertenencias personales. Y Briggs era muy respetado, calmado, hábil, profundamente confiable. Un motín deja cicatrices. Este barco no tenía ninguna. ¿Un maremoto? ¿Un terremoto submarino repentino que asustó a la tripulación? Pero la carga estaba en su sitio. Nada roto, no se registró ningún movimiento violento y los marineros no abandonan el barco por temblores. Luego vino la teoría moderna más popular, la explosión por alcohol. Así es como va. Algunos barriles filtraron vapores. Los vapores se acumularon bajo cubierta. La tripulación temió una explosión. El capitán ordenó a todos subir al bote salvavidas temporalmente. Ataron el bote al barco. La cuerda se rompió. El Mary Celeste siguió navegando sin ellos. ¿Es lógica? ¿Es limpia? Explica la calma del abandono. Pero falla de una manera crucial. El capitán Briggs era experimentado. Sabía que los vapores de alcohol rara vez se encienden sin llama. Y nunca habría abandonado el barco sin comida, agua o herramientas de navegación. Un capitán profesional no comete un error de principiante. Así que, de nuevo, el misterio se profundiza. Los investigadores actuales creen que sucedió algo simple pero aterrador. Una situación que el capitán creyó peligrosa, pero que en realidad no lo era. Un error de juicio. Un cálculo equivocado. Quizá la falla de la bomba los hizo creer que el barco se inundaba. Quizá los vapores de alcohol los asustaron pensando que una explosión era inminente. Quizá el mar jugó una mala pasada. Las olas se alzaron lo justo para parecer amenazantes. Y así tomaron una decisión temporal. Abandonar el barco, solo por un momento, mantenerse cerca, regresar pronto. Pero el océano no perdona los errores de cálculo. Una cuerda se rompe, una ola lo separa, una ráfaga de viento desvía el rumbo del barco solo unos centímetros, y de pronto un bote salvavidas queda atrás, indefenso, pequeño y condenado, gritando contra el viento, mirando cómo el Mary Celeste se aleja a la deriva, el lugar más seguro que tenían. Esta teoría encaja con las pistas, pero no borra la tragedia. La parte más inquietante del caso del Mary Celeste no es la ausencia de lucha, ni la carga intacta, ni la entrada apacible final del cuaderno de bitácora. Es la calma. El Mary Celeste parece un barco que fue dejado en orden, un barco cuya tripulación pretendía regresar, un barco que espera a gente que nunca volvió. Al igual que Roanoke, este misterio se define no por el caos, sino por la preparación. Todo en su lugar, todo ordenado, todo expectante. Y luego, silencio. Hoy, el Mary Celeste sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos jamás registrados. Un barco encontrado en perfectas condiciones, una tripulación experimentada y capaz, un viaje ordinario en todos los niveles, hasta que dejó de serlo. Sabemos que el Mary Celeste navegó. Sabemos que la tripulación lo abandonó con calma. Sabemos que tomaron el bote salvavidas. Y sabemos que no sobrevivieron para contar la historia. Un barco perfectamente intacto. Una tripulación perfectamente desaparecida. Algunos misterios sobreviven porque carecemos de pruebas. El Mary Celeste
sobrevive porque las pruebas se niegan a ponerse de acuerdo entre sí. Un océano sin respuestas, una tripulación sin rastro, una historia sin final. Pero, ¿tú qué crees que sucedió? ¿Un error por pánico? ¿Una cadena de pequeños fallos? ¿O algo más? Algo que todavía no podemos entender. Si tú fueras el capitán Briggs, mirando a un barco que crees que está a punto de explotar, ¿qué habrías hecho? El mar guarda sus secretos, y el Mary Celeste sigue navegando, para siempre vacío, para siempre preguntando, para siempre acechando las olas entre lo que sabemos y lo que nunca sabremos. Hasta la próxima. Sigan cuestionando.